Hola estudiantes del IB, bienvenidos a otro video de IB resumido. Yo soy Humberto Cisneros y el día de hoy vamos a hablar sobre los elementos dentro de una obra literaria. Esto va a ser básicamente resumiendo mi primer parcial en la materia de literatura en nivel superior. Así que vamos allá. Discúlpenme si volteo la mirada para allá. Normalmente voy a intentar evitar eso, pero tengo mis notas acá y pues estoy haciendo los videos más o menos de lo que me acuerdo, entonces necesito mis ideas ahí puestas. Una disculpa. Pero bueno, vamos a empezar con los elementos de la obra. El primer elemento es el tema. Eso te va a servir siempre. Es súper importante analizarlo en literatura y te va a servir tanto en tus COI, que son las presentaciones orales, como en tus pruebas, que son las oficiales del BI, como en los mocks de tus pruebas. Nosotros en el primer parcial tuvimos una presentación oral y un mock de la prueba 1. Mock de la prueba 1 es básicamente práctica de la prueba 1. ¿En qué consisten las pruebas? Bueno, vamos a empezar con esto. La materia de literatura es una materia de nivel superior, tiene una ponderación de nivel superior y pues es básicamente obligatoria en el programa si estás en México. Bueno, en mi caso fue obligatoria, no sé si haya otro programa que te diga, puedes llevar inglés, no sé, pero yo siento que en Latinoamérica literatura es algo que es creo que obligatoria, si no me equivoco. No sé si alguien puede llevar español, de que literatura en español o literatura en inglés ya en otros países, pero al menos en mi caso, literatura fue una materia que a fuerzas tenía que tomar. No había otra opción, no había nivel medio o nivel superior, no, tenía que tomar nivel superior. Las pruebas son la presentación oral, que es el COI. No me pregunten qué significa porque la verdad no me acuerdo. Pero si estás en BI probablemente lo sabes. Es algo de oral, no sé qué. Y es sobre analizar un cuento, un análisis de una historia con tus ideas resumidas y en esas ideas pues más o menos te basas en hacer tu presentación oral. La presentación oral depende. Mi presentación de primer semestre tuvo que durar aproximadamente 3 minutos, mientras, bueno, no primer semestre, primer parcial. Mientras que la de segundo parcial tuvo que durar aproximadamente creo que 5 a 6 minutos, algo así estaba la presentación oral. Creo que mientras más dure, más libertad te da de hablar. Lo padre es que tienes la libertad de voltear a ver tus notas. Mis consejos en la presentación oral, no te la aprendas de memoria. Son bastantes elementos y más cuando quieres tratar elementos literarios, es muy difícil aprendértelos, como vamos a ver ahorita. Son palabras bastante simples, pero ya que te las estás aprendiendo de memoria, o sea, si yo ahorita no me lo sé de memoria, ahora imagínate tener una presentación oral que, wow, que tienes que aprendértelo perfecto o sabértelo perfecto, solamente te vas a presionar de más. Yo siento que vale más solamente hablar y hablar y hablar y hablar que quedarte callado y tratar de acordarte exactamente lo que querías decir en un punto. Tip que me dio mi maestra, habla, 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 habla y cuando te acuerdes de lo que ibas a decir cuando te trabaste, y me gustaría agregar que, bueno, sin el A, solamente me gustaría agregar que y sigues desarrollando. Nunca te quedes callado porque yo cometí ese error en mi primer parcial. Estaba hablando y de repente, y seguía hablando y de repente, y así, y eso te afecta mucho porque rompe con la comunicación que estás dando. Y como normalmente te va a calificar algún asesor o alguna persona externa a tu colegio que probablemente no conozcas, pues sí te va a tomar eso en cuenta. No creo que sean bastante dejados con el hecho de que te quedes callado en la presentación o así. Otros tips, no pienses que tienes más oportunidades, no hay más oportunidades. Yo recuerdo que antes, cuando estaba en secundaria, teníamos las presentaciones orales de la clase de oratoria y pues era bastante complicado porque de repente no te la sabías, pero podías decirle a la misa, mis, ¿puedo empezar de nuevo? Y ya, sí te dejaba. Aquí no empieces de nuevo. Esto va para el IB en general. Nunca intentes que haya más oportunidades. No, si te va mal en algo, concéntrate en seguir adelante y sacarte mejor en otra cosa. Si te va mal en un examen, pues no pienses en cómo subir ese examen porque ese examen ya lo acabaste. El IB no es como que tú le vas a mandar un mail y le vas a decir, oye, IB, las pruebas, me fue mal en las pruebas. Pues no, lamentablemente así no funciona. Y trata de hacer lo mismo para la prepa. A mí me gusta verlo como que toda la prepa no importa, solamente estar en prepa es como si ya, o sea, el estar en prepa ya estás practicando para el IB. Pero bueno, ya me extendí mucho. En la presentación oral, bueno, es eso, una presentación oral que dura, yo creo que la final la de durar unos 8 minutos. Tienes derecho a tener tus ideas ahí resumidas para tener algo de apoyo. Y ya, hablas sobre un cuento. Bueno, de hecho comparas dos cuentos ya en la final. Pero depende de tu maestra, te pone, maestra o maestro, te pone ciertas pruebas dependiendo de lo que estén viendo. Y tenemos también la prueba uno, que es la prueba del ensayo, la prueba del análisis. Yo la considero un poquito más complicada porque no puedes solamente hablar y cambiar, no, sino que esta es así. Tienes, pues no creo que haya corrector de ortografía, que es lo que a mí más me falla. Tener mucho cuidado con los acentos, con cómo escribes las palabras.
Yo creo que los acentos son el menor de mis problemas. La verdad, la ortografía de repente me falla bastante y hay que tener cuidado en eso. Tips para la prueba uno: empiecen desarrollando con elementos que vamos a ver ahorita. No pongan demasiado texto, intenten mantenerlo conciso, solamente haciendo su análisis, pero obviamente sí escriban lo más que puedan. A mí me gusta hacer, lo que me gusta hacer es leer el texto completo, después empiezo desarrollando mi análisis, que normalmente tienes una pregunta guía para ese análisis. Desarrollas ese análisis y obviamente empezando con los elementos, luego empiezas más o menos con cómo respondiendo la pregunta junto con los elementos y ya al final concluyes con lo fuerte. Acuérdense que siempre si sigues introducción, desarrollo y conclusión, la conclusión tiene que ser lo fuerte, tienes que ser, y ya con todo esto que dije, estoy diciendo esto, y que la persona que esté leyendo tu análisis diga, oh, sí se dio cuenta. Entonces, básicamente es eso. A mí me gusta mucho hacer la estructura IDC, pero puede ser la estructura que te guste más o que te recomiende más tu maestro. Y sí, básicamente eso es la prueba uno. Yo normalmente he hecho entre 700, 900 palabras en estas dos pruebas que llevo. Y en la primera prueba me saqué creo que 17 de 20 puntos y en esta prueba aún no lo sé porque la acabo de presentar la semana pasada. Entonces vamos con los elementos literarios. Todo esto te va a servir en tanto tu presentación oral como en tu prueba uno de análisis de lectura. Lo primero es identificar el tema. Identificar el tema puede ser bastante difícil porque no es un proceso establecido. Tú no tienes que el tema va a estar al principio, en medio o al final. Pero, mucho ojo, aquí te puede servir bastante el saber identificar qué se ve presente durante toda la lectura. El tema es algo pues bastante complicado de saber si solamente lees el texto y no pones atención, pero bastante fácil si pones atención al texto. Me gusta mucho el ejemplo de que mucha gente piensa que normalmente se encuentra al principio y puede ser verdad, pero es como ciertas cosas que pueden pasar, pero no te debes de basar de eso porque al final de cuentas te puede ir mal pensando así. Bueno, el tema no siempre lo vas a encontrar al principio. Es tendencia humana y de los autores y todo plantear de lo que quieren hablar desde un principio o cierta idea que probablemente al principio no veas, pero cuando regreses diga, ah, aquí está el tema. Es muy común, pero me gusta mucho pensar que el tema es una idea que está presente durante todo el texto. Si el tema empieza si la historia empieza con una niña viendo el parque, mm, puede ser que el tema sea apreciación de la naturaleza, pero solamente si en sí la lectura va conforme a eso. En cambio, si la niña ve el parque de afuera, pero después la secuestran y sus papás no saben qué hacer y pierden la esperanza, pues puede ser que el tema sea la pérdida de esperanza o el olvido, no sé. No siempre va a estar desde un principio, es la idea que está recurriendo por todo el texto y es de las ideas que más se califican. Si sabes identificar el tema, ya tienes como pues ese empujoncito para empezar tu prueba uno, porque ya el tema es básicamente la forma del análisis. Normalmente las preguntas van conforme al tema o el mensaje que transmite la historia. Entonces, si tienes el tema, ya sabes más o menos por dónde irte a lo largo de tu análisis o hasta de tu prueba oral. Puedes usar los temas de diferentes historias y compararlos y así. Después está el narrador y los puntos de vista. El narrador y los puntos de vista son distintos. Es algo complicado porque la gente piensa que a veces puedes llegar a pensar que el narrador y el punto de vista es algo igual, pero no, porque el punto de vista puede cambiar aun cuando siga siendo el mismo tipo de narrador. Puede ser que el narrador sea el personaje principal, pero hay dos personajes principales y el punto de vista sea del personaje principal femenino. Y es, no sé, ese personaje resulta ser no sé, alguien que no se mete a la acción. Entonces puedes decir que el punto de vista es de un personaje principal que no entra a la acción dentro de la historia. O bien puede ser que el narrador sea omnisciente y que el punto de vista sea omnisciente y que sea en tercera persona y San se acabó. Normalmente hay dos tipos de narradores y lo vemos a forma general, que es el heterodiogénico y el homodiegético y heterodiegético. Disculpa. Esos dos narradores son pues los generales. El homodiegético es aquel que es el personaje, puede ser un personaje principal, secundario, bla, bla. Básicamente es primera y segunda persona. El narrador heterodiegético es aquel que es el omnisciente. Dos tipos de omnisciente, omnisciente y cuasi omnisciente. ¿Qué es cuasi omnisciente? Lo que se escucha, casi omnisciente. Creo que, si no me equivoco, es cuando no saben todo, pero son omniscientes, pero no saben todo. Algo que me gusta mucho, no sé si la encuentre la imagen, pero si no la pongo aquí, es una imagen de un como Dios en una nube
y tipo está viendo todo, pues más o menos así me imagino al narrador omnisciente de una historia. Después de esto vienen los símbolos. Los símbolos son bastante importantes dentro pues, de una obra literaria, especialmente en la narrativa, porque representan algo. Pueden ser objetos, situaciones, hábitos, personajes, todo, que tengan cierto mensaje detrás de él. A mí me gusta pensarlo como partes de la historia que tienen su tema. Por ejemplo, imagínense que en este video un símbolo puede ser este micrófono que me está ayudando a comunicar la sabiduría sobre la literatura. Pues eso puede ser un símbolo dentro de pues eso puede ser un símbolo dentro de esta obra si fuera una narrativa, o yo puedo ser un símbolo de la comunicación o de la educación en caso de que esto fuera una obra narrativa. Es como un mini tema que va detrás de cada objeto. No todo es símbolo, eso acuérdense muy bien. Si alguien vio un árbol, puede que solamente lo vio. No sean el típico que, aquí el autor quiso decir que no sé qué, pero el autor no estaba pensando en eso. Normalmente tu análisis sí debe tener algún tipo de coherencia. Si descubriste algo que los demás no, piensa bien si de verdad descubriste algo que los demás no, o solamente estás pensando un poquito más allá, te estás yendo de más. Eso me pasa mucho, principalmente en la materia de negocios, cuando hay una pregunta y es como que, tal vez se quiso referir a esto, tal vez no, no lo pienses demasiado. La literatura es complicada, pero no tanto. Yo creo que todos tenemos el criterio para saber cuando estamos desarrollando una idea coherente o no. Después está el tiempo, el espacio y el ambiente, mis tres favoritos porque es básicamente los que están presentes tanto en las narrativas como en las dramáticas y hasta en los ensayos, que es los que vemos en tercer parcial. En los ensayos, más o menos, pero en obras dramáticas, obras narrativas, es lo mismo, en la literatura en general es lo mismo. Tenemos un tiempo, puede ser circular, pum, lineal, lineal con regresiones o paralelo. Ejemplo de cada una, paralelo puede ser primero un personaje, luego otro personaje, no sé. El niño viviendo una vida traumática, mientras la historia de la mamá al mismo tiempo, cuando ella era niña, que vivió una misma historia traumática, no hay una línea, no hay donde empieza, donde termina, sino que es la vida del niño y la vida de la mamá juntas. No sé, cambia el capítulo, cambia la perspectiva. Hablando de los puntos de vista del narrador, pues ahí cambiaría el punto de vista del narrador y el narrador en sí también, dependiendo qué tipo de narrador sea. Y después de eso tenemos el circular. El circular es básicamente cuando regresa a lo mismo. Yo cometí el error de pensar que el circular era literalmente empieza con algo y acaba con lo mismo. Pero no necesariamente. Puede ser una línea del tiempo circular siempre y cuando regrese como a la misma tendencia. Imagínense que hay una maldición en la que una persona sube una montaña y cuando baja le tiene que contar a otra persona que tiene que convencer a otra persona para que la suba y la otra persona se convence, la tiene que subir y cuando baja y así constantemente se tiene que convencer a alguien para que suba dicha montaña. Bueno, no es el mismo personaje, probablemente no sea la misma subida de la montaña, pero es muy importante porque es circular, básicamente está pasando lo mismo, se está repitiendo el subo la montaña, bajo la montaña, convenzo a alguien, sube la montaña, baja la montaña, convence a alguien, etcétera. Y finalmente, bueno, lineal con regresiones y lineal es básicamente lo mismo, solamente que lineal es de un inicio a fin y lineal con regresiones es en ese inicio a fin, hay como que flashbacks. Si no sabes qué es un flashback, disculpa si uso terminología en inglés de repente, costumbre. Flashback es como una memoria, de repente tienen memorias o se va para atrás a un cierto tipo. Estás hablando con un panadero y mencionas la palabra guerra y el panadero de repente se acuerda de cuando estuvo en la Segunda Guerra Mundial y pues empieza el narrador a hablar de su experiencia en la Segunda Guerra Mundial. Eso puede ser lineal con regresiones, una persona con traumas que de repente lo recuerda. Em, si tienen, bueno, si tienen tiempo, la película de la isla del miedo o Shutter Island de Leonardo DiCaprio es padre porque según yo la considero como una una obra medio circular. También es como circular y lineal con regresiones, pero la tienes que ver completa para ver los dos tipos de análisis. Es bastante buen ejemplo porque la película de Shutter Island se llama Isla Shutter o La Isla del Terror. No, la verdad no me acuerdo cómo se llama en español, pero es una historia sobre alguien que llega a una isla y al final pasa algo y tú piensas que es lineal, pero después ves el análisis y dices, oye, espérate, como que este tiene recuerdos. Entonces estás diciendo, pues no es lineal si tiene recuerdos, es lineal con regresiones. Pero luego ves el final, ves cómo se desarrolla la trama y todo, y dices, oye, pues esto es circular porque regresamos a lo mismo. Resulta que esta historia que me están contando puede ser circular. Pero bueno, si tienen tiempo, buena película, pueden hacer un análisis literario de ella si les gusta, pueden decirle a su maestro, maestro, queremos hacer un análisis literario de
Shutter Island, no creo que tenga libro, pero lo pueden intentar. Digo, al final de cuentas siento que el cine es como la literatura puesta en escena, pero en diferente. No creo que sea literatura, pero bueno. Después tenemos el espacio y el ambiente. El espacio y el ambiente, pues, espacio físico, ambiente mental, es lo que les puedo decir. Bastante resumido en eso. El espacio es, no sé, una mesa, un micrófono, un gorro, unos audífonos, etcétera. El ambiente puede ser educativo, no sé, ambiente inspirador. Yo te estoy inspirando ahorita a aprender, no sé. Diferente, no sé, puede ser uno de terror si de repente se mete de que una máscara y yo no la veo y me apunta con algo, no sé. Puede ser algún tipo de ambiente de terror. El ambiente es más como moral, es lo que percibes. Igual, Shutter Island, buena película. Cambia el ambiente dependiendo de las veces que la veas y pues de la forma en la que la percibes. Bastante, bastante buena. El espacio nunca cambia, el espacio siempre es el mismo, pero el ambiente es el que cambia. Digo, como que voy a recomendar mucho esta película, pero bueno, me gusta dar ejemplos con cosas que he visto. Si ya la vieron, pues creo que sabrán a qué me refiero. Si no, véanla, está no sé en qué plataforma, pero me gusta mucho. Tenemos finalmente los personajes. Los personajes son bastante importantes clasificarlos. Dato importante, cuando te refieras a personas en el cuento, son personajes. Nunca son personas. Porque las personas, tu analizador va a pensar, esta persona está hablando de personas, está hablando sobre la vida cotidiana, ya se salió del cuento, ya no sé de qué estamos hablando, bye. No hagan eso. Personas son personajes dentro del cuento. Si, una, si un narrador odia, si un personaje odia a las personas, no odia a las personas, odia a los personajes. ¿Ok? Bueno, después de ese paréntesis, medio ese inter. Varias clasificaciones, 3 de las que me gustan más, protagonista y antagonista. Obviamente no son obligatorias. Principal y secundario, sí son obligatorias. Porque siempre va a haber principal y secundario. No es obligatorio que haya más de un principal, no es obligatorio que haya más de un secundario. Creo que ni siquiera es obligatorio que haya secundarios. Puede ser que los secundarios en realidad sean ambientales, que es cuando, no sé, imagínate una escuela, pues los alumnos que nunca hablan, pero solo están ahí, por ejemplo, en una obra dramática, que hay alumnos, pues no hablan, no tienen papel, no aportan a la trama, son ambientales. En cambio, si hay un maestro que reprueba a un niño y gracias a que reprobó ese niño se desarrolla una historia, pues el maestro sí es secundario porque tiene cierta influencia detrás de la trama. También profundo y plano. Profundo, básicamente evoluciona a lo largo de la historia. Plano, evoluciona, así se queda. Es como que, imagínense un color gris, bien X. Ya, eso sería todo por los elementos literarios principales que yo conozco. Recuerden que estos normalmente sus profesores se los van a analizar más a fondo. Si no vieron algo de lo que yo dije, pues probablemente mencionarlo a su profesor de que, oye, ¿esto qué es? No sé, les va a ayudar. Suerte en sus pruebas y todo. De esto solamente queda un video más, solamente voy a hacer 2 videos de literatura, que va a ser el video sobre bueno, voy a juntar las obras dramáticas junto con los ensayos. Y ya, sería todo. Ya hablé de las pruebas, ya hablé de los elementos literarios. Me gustó hablar de las dos porque estos elementos literarios los vamos a usar siempre. A lo largo de este semestre yo siempre tengo esta presentación, tengo mis notas de esto y nunca las suelto porque son demasiado importantes. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en otro video y sí, recuerda suscribirte si no lo has hecho y ya, muchas gracias. Nos vemos. Bye.